Derivadas de orden superior. En la derivada de orden superior, dado que la derivada de una función es a su vez otra función, entonces podemos derivarla nuevamente. Esto da origen a las derivadas sucesivas o de orden superior. Por ejemplo, si yo tengo una función original llamada f de x y procedemos a derivarla con respecto a la variable independiente x, entonces obtenemos la primera derivada de mi función con respecto a x una sola vez. Luego, si procedemos a derivar por segunda vez nuestra función, entonces vamos a obtener la segunda derivada de mi función con respecto a x dos veces. Entonces, eso quiere dejar dicho que esta función me traduce en que la estamos nombrando a partir de la función original. Luego, si procedemos a derivar otra vez la función, el resultado de la segunda derivada es lo que procedemos a derivar. Y ahí obtenemos la tercera derivada de mi función con respecto a x tres veces, indicándome que en el orden viene siendo la tercera derivada primera, segunda y tercera derivada de mi función, hasta obtener la enésima derivada de mi función. Si hacemos un ejemplo de la derivada de orden superior, yo tengo una función original denotada como f de x igual a x a la 5. Esta función, al derivarla con respecto a x, entonces sería 5x a la 4. Si volvemos y derivamos esta función, entonces estamos obteniendo la segunda derivada de mi función original, que es lo mismo que decir la primera derivada de mi resultado de la primera derivada, que es 5x a la 4, resultando 20x al cubo. Al proceder a derivar otra vez, sería la tercera derivada de mi función original, o la segunda derivada del resultado de la primera, o la primera del resultado de la segunda. Así obtenemos el 60x al cuadrado. Si continuamos con la derivada, obtenemos que es la cuarta de la función original, la tercera de la primera, la segunda de la segunda y la primera del resultado de la tercera, que es lo que realmente yo derivo, que es 120x. Y así conseguimos la quinta y la sexta, visualizando que en la sexta se nos vuelve 0. Esto indica que en esta derivada hay una relación entre el grado de nuestra función y el orden de la derivada, que se nos hace 0, indicándonos que el grado más 1 nos daría el orden donde se hace 0 la derivada. Pero eso es únicamente cuando nuestra función es polinómica. Entonces, luego todas las derivadas que siguen a partir de acá son ceros. Ahora, eso no siempre ocurre cuando nuestra función es una función trigonométrica. En el caso especial de la función seno de x, que es cíclica, vemos que tenemos nuestra función original, que es seno de x, por eso tenemos orden 0. Esto lo que me indica son las derivadas. Si derivamos el seno de x, obtenemos que la primera derivada del coseno de x, la segunda menos seno de x, la tercera menos coseno de x, la cuarta seno de x, la quinta coseno de x menos seno de x, séptima menos coseno de x, octava seno de x. O sea que nosotros podemos visualizar acá que cada 4 se repite un ciclo, indicándome que
Si yo quiero obtener, por ejemplo, la séptima derivada de mi función, no es necesario yo conseguir esas 7 derivadas. ¿Por qué? Porque únicamente tengo que ver cuántas veces se repite el 4 dentro del 7. O sea que es lo mismo que yo decir la derivada con respecto a x de 4 más 3. O sea que se repite únicamente 3 veces. O sea que estaríamos hablando que yo únicamente tengo que derivar 3 veces la función seno de x. O podemos visualizarlo de la siguiente manera, hacer una división normal de 7 entre 4. A 3 se pasa, a 2 también se pasa, o sea que solamente le cabrá 1. 1 por 4 sería 4. Eso se lo restamos al 7 y ese residuo es lo que me indica a mí cuál es el orden de la derivada que yo debo buscar. Entonces, a partir de aquí, si yo derivo una vez, me quedaría haciendo la segunda derivada con respecto a x 2 veces. Pero debo derivar el seno de x, que sería coseno de x. Si procedemos a derivar otra vez, tenemos que me quedaría todavía una derivada por hacer. Pero al derivar el coseno de x es menos seno de x, ya que empieza con la letra c. Y al derivar otra vez, entonces ya no tengo ninguna otra derivada que hacer más que la del menos seno de x. Y eso sería menos coseno de x. Y este sería el resultado de la séptima derivada, que coincide con la ya anteriormente buscada. Ahora, si me solicitan que busque la 133 derivada con respecto a x 133 veces de la función coseno de x, también puedo hacer el mismo procedimiento. ¿Cuántas veces se repite el ciclo, que es 4, en 133? Bueno, pues hacemos la división. Tomamos 13, sería 3, 3 por 4 sería 12. Al restar me sobra 1, bajamos el siguiente 3, vuelvo otra vez 3 por 4, 12, se lo restamos y el residuo es 1, o sea que únicamente tengo que buscar una sola derivada de la función coseno de x. Entonces esto sería menos seno de x. Ese sería el resultado de esa derivada 133 ava del coseno de x. Mi resultado es seno de x. Ahora, a veces nos preguntamos para qué sirve la derivada. Entonces, de aquí es que venimos y a la izquierda vamos a tener la función y a la derecha vamos a ver el significado de la derivada. Para eso quiero que a medida que aparezca la función hagan una pausa al video, respondan a ver cuál es la derivada y entonces le den a continuar y entonces verifiquen si llegaron a la misma respuesta. Si mi función es distancia, o sea, yo voy de un punto A a un punto B, o sea que es un recorrido. Esa función distancia, cuando yo la derive, me va a dar un resultado. O sea, a mí me toma un tiempo trasladarme de un punto a un punto B. Eso es lo que se conoce como la función velocidad. Si venimos y tenemos como función venta, esa venta que estamos analizando acá es la venta de un producto. Entonces, pausen el video para que me digan qué respuesta tienen como función cuando la derivan la función venta. Bien, excelente. Aquí la función venta, cuando la derivamos, lo que tenemos es la función demanda. Recuérdense que la demanda es un precio y el precio, entonces, si me conviene, entonces es que yo compro el producto.
Entonces, esa función precio se conoce como demanda. Si hacemos una consulta, pero no una consulta médica, sino una consulta en la página web, si derivamos la función consulta, ¿qué ustedes consideran que vamos a conseguir con la derivada? Pausen el video y respondan dicha pregunta, a ver si coinciden. Bien, acá vemos que si yo tengo una función consulta, su derivada es la función tráfico. De ahí es que una vez se consulta algunas páginas web, se caen. ¿Por qué? Porque hay un tráfico mayor al que aguanta el servidor. Entonces de ahí es que la función se conoce como función tráfico. Con esa función tráfico me permite a mí conseguir esos parámetros para yo delimitar la capacidad del servidor en un tiempo dado. Por eso es que cuando se inscriben, por ejemplo, en la página de la universidad, algunas veces lo limitan por matrícula, por día, por apellido, y así entonces ustedes se pueden inscribir sin necesidad de que el servidor vaya tan forzado y se caiga. Si tengo una función enfermedad, ¿qué ustedes consideran que cuando yo la derive me da esa función enfermedad? Pausen el video y me indican cuál fue su respuesta. Bien, eso quiere decir que ya tenemos una respuesta. La función enfermedad, una vez yo la derive, lo que obtengo es la función epidemia. No puede ser virus, no puede ser cura. ¿Por qué? Porque ya esos son efectos residuales de la función epidemia. En la función epidemia lo que me indica es qué es lo que yo puedo visualizar en una población que está enferma. Igualmente tenemos la función color. Esta sí la vamos a pegar. Pausen el video y me indican qué respuesta dieron. Excelente. Acá la función color, como su nombre lo indica, un color, no son colores. Entonces, si yo tengo un color, yo puedo hacer una degradación de ese color, dándole luz, o sea, aplicándole el blanco, que el blanco no es color, sino luz, o le doy oscuridad aplicándole el negro. Entonces, eso implica que tengo un degrade. Y así hay un sinnúmero de aplicaciones de la derivada. Los invito a que profundicen cada uno en su área y puedan darle, puedan tener un mayor apego a lo que se conoce como la derivada y sus diferentes funcionalidades. Por eso en otras presentaciones hablamos de que la derivada es el cálculo moderno del siglo XVIII. Entonces, si vemos la función distancia como una derivada sucesiva o de orden superior, que es lo que indica el tema, esa función distancia que yo voy de un punto a un punto B, y esas unidades de medida de la función distancia pueden ser metro, kilómetro, centímetro, pie, pulgada, etc. Entonces ya vimos que cuando yo busco la primera derivada de esa función, lo que obtenemos es la función velocidad, que me representa la primera derivada de la función distancia, que le estamos llamando y. O sea que esta función distancia es y, por eso estamos obteniendo la derivada de y con respecto a x. Y como esa distancia se recorre entre una unidad de tiempo, entonces si la distancia es kilómetro y el tiempo es hora, tendríamos kilómetros por hora. Así respectivamente, metro por segundo, centímetro por minuto, etcétera, etcétera.
Pero recordemos que la derivada de superior es que después que yo tengo la derivada y me da una función, yo puedo volver a derivar esa función si es derivable. Entonces, aquí estamos buscando la segunda derivada de mi función distancia, o lo que es lo mismo que la primera derivada de la función velocidad. A eso es lo que se le conoce como aceleración, porque es un cambio de velocidad, velocidad 2 menos velocidad 1 entre un tiempo. Y por eso es que me queda longitud entre tiempo al cuadrado. Si volvemos y derivamos la función aceleración, tendríamos la tercera derivada de mi función distancia con respecto al tiempo o a x 3 veces. A eso se le conoce como sobreaceleración, se le conoce como sacudida, se le conoce como jerk. Longitud entre tiempo al cubo, porque es un cambio de aceleración que ya tiene longitud entre tiempo al cuadrado dividido entre el tiempo termina siendo un tiempo al cubo. Entonces de ahí que en resumen, con la distancia medimos las posiciones, con la velocidad vemos esas velocidades, con las aceleraciones las sentimos y eso mismo lo hacemos con los jerks. Entonces, eso es una de las funcionalidades de conocer cuál función yo tengo y cuántas derivadas debemos hacer a partir de esa función para conseguir la función deseada. Recuerden que una vez yo derivo una función, lo que estoy obteniendo es el cambio de la función anterior. Cambio de la función anterior, porque la derivada es un cambio relacionado. Ahora, si vemos una aplicación del ejercicio anterior, tendríamos que si se lanza o si se hace un lanzamiento parabólico de un balón dominado por la función s de t igual a 3t cuadrado menos 12t más 14, como vemos en la imagen inferior, o mejor dicho, a la derecha, en la que la distancia está dada en metros. O sea que esto que tenemos acá es metro y acá el tiempo está dado en segundo. Entonces esto es s de t, está dado en metro, me indica la altura del balón durante todo el trayecto y el tiempo a lo largo del eje horizontal en segundo. Esos parámetros son importantes para poder dar respuesta a las diferentes preguntas que puedan salir de la aplicación. Por ejemplo, aquí me piden que haya la función velocidad y la función aceleración. Ya nosotros vimos con anterioridad, ¿qué fue lo que vimos? Que la velocidad no era más que la derivada, la primera derivada de la función posición. Entonces, si derivamos a s de t, tenemos que la velocidad o v de t es igual a 6t menos 12, porque al derivar 3t al cuadrado, el 2 me multiplica el 3 y al 2 le restamos la unidad. Entonces me queda 6t menos 12t, la derivada de esa función lineal viene siendo el coeficiente que es menos 12. Y la derivada del 14 va a ser 0 porque es una constante. Entonces, como la unidad de medida eran metros para la distancia y segundos para el tiempo, las unidades de medida para la velocidad van a ser metro sobre segundo. La aceleración es la segunda derivada de la posición, o lo que es lo mismo, la primera derivada de la función velocidad. Y ahí tenemos que a de t, o la aceleración, es igual a 6, porque derivamos la función velocidad, que era 6t menos 12. Como la unidad de medida de la velocidad era metros sobre segundo, en este caso para la aceleración sería metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí estaríamos dando respuesta a esa pregunta A. En la B nos piden cuál es la velocidad y la aceleración en un tiempo de 5 segundos. En este caso, yo tengo que tener bien claro que el tiempo que me den
tiene que estar en función del tiempo que me dan en el problema. En este caso, como el tiempo son segundos y me están dando segundos, no tengo que hacer ninguna conversión. Ahora, si el tiempo me lo dan en minutos, tengo que llevarlo a segundos con una simple regla de 3, que un minuto tiene 60 segundos. Y así hago la equivalencia para ese tiempo en minuto y lo llevo a segundo y poder sustituirlo tanto en la función velocidad como en la función aceleración. Este caso no es el requerido, sino que sustituyo el 5 directamente en t. O sea que b de 5 va a ser igual a 6 por 5 menos 12, dándome un resultado de 18 metros sobre segundo. Y la aceleración se mantiene constante. ¿Por qué? Porque no hay variable donde sustituir el tiempo. O sea que la aceleración es constante durante todo el trayecto de ese balón. La siguiente pregunta me dice, ¿en qué tiempo alcanza su altura máxima? En este punto me interesa que aclaremos una parte. Aquí dice que a los 5 segundos el balón llevaba una velocidad de 18. Aquí esta escala no está relacionada básicamente bien con el problema, pero digo por qué, porque aquí dice que es un 3 y que en un 4 está en 0, pero no, eso fue una gráfica simple hecha a través de la inteligencia artificial. Entonces, eso me indica que si yo vengo con una velocidad, déjame borrar aquí, ok, ahora sí, con una velocidad, la velocidad es tangencial en un tiempo de 5 segundos. Y esa velocidad a los 5 segundos vimos que era 18 metros por segundo. Ahora, si nosotros analizamos acá en un tiempo mucho antes de los 5 segundos, vamos a decir que en un tiempo de 1 segundo, ¿cuál sería la velocidad? Entonces tendríamos b de 1 igual a 6 por 1 menos 12, y eso me daría menos 6 metros por segundo, indicándome que esa velocidad a los 1 segundo era menos 6 metros por segundo. O sea que negativa ascendiendo y positiva descendiendo. ¿A qué se debe eso? A que la gravedad, cuando se construye esa función, la gravedad se consideraba positiva. La gravedad es todo lo que atrae cualquier objeto para mantenerlo sobre la Tierra. Entonces todo lo que viene descendiendo se considera positivo. Por eso el problema me está dando negativo subiendo y positivo descendiendo. O sea que el signo lo único que me indica es el sentido o la dirección de la velocidad. Acuérdense que la velocidad es un vector. Entonces, ahora bien, lo que tenemos que tener claro es que la velocidad, al ser tangencial, va a llegar a un punto aquí arriba donde está el balón, que yo voy a alcanzar esa altura máxima. O sea que voy a tener un tiempo máximo, o mejor dicho, un tiempo donde me daría esa altura máxima. Aquí vamos a llamarle S máximo. Entonces, ese tiempo es el que yo quiero conseguir. ¿Y cómo yo logro eso? Bueno, en una recta usted tiene a la izquierda los valores negativos y a la derecha los valores positivos. Es lo mismo que está ocurriendo acá. Viene ascendiendo negativamente la velocidad y viene descendiendo positivamente la velocidad. Entonces, esa recta horizontal tiene una pendiente igual a 0. La velocidad, que es la primera derivada de la función posición, lo que me está dando es la pendiente cuando lo evalúo. Entonces, ese mismo criterio yo voy a utilizar acá. Yo voy a igualar a 0 la velocidad. Una vez yo iguale a 0 la velocidad, podré tomar la función velocidad, que es 6t menos 12, y la igualo a 0 y despejamos a t. Ese tiempo vienen siendo los 2 segundos que tenemos a la cual se alcanza la máxima
altura. Entonces, ahí tenemos la máxima altura si alcanza a los 2 segundos. La siguiente pregunta es, ¿cuál es su altura máxima o su máxima altura? No es más que, como ya sabemos que S de t me da la posición del valor durante todo el trayecto, noten que a los 2 segundos el balón está en su altura máxima. Entonces, eso implica que yo lo que debo sustituir en la función posición ese tiempo donde ella alcanza su altura máxima. Y ahí me da que alcanza una altura de 2 metros. Es todo. Muchas gracias por ver el video. Le invito a que se suscriban a nuestro canal para que tengan otro análisis de otros videos más adelante sobre las matemáticas, en este caso el cálculo. Muchas gracias.